Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 23 de agosto de 2023. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Mañana está de cumpleaños Vilma Lorena Areas Morales. Una amiga de toda la vida, pero esa de verdad, de las que no anda dudando. Felicidades, Vilma, anticipada. Bueno, va a celebrar con su hija, con su nieto y con su bisnieto recién nacido. Que la pasen bien, pues, mañana 24 de agosto. Que no tuvimos programa, les habíamos anticipado el viernes, que íbamos a cambiar torre en el crucero porque estaba podrida, que íbamos a intentar estar al aire de nuevo como radio el día sábado por la tarde. No fue posible porque llovió, hay mucha humedad y no es de soplar y hacer botella, cambiar una torre. No es que decía, a ver, pues, bajarle y volver a poner, no es como poner un árbol de Navidad, pues no. Son cosas complejas que requieren de un esfuerzo concertado de muchas personas y además peligroso, porque hay que subirse en el viento del crucero, con los gases del crucero, y un equipo que contratamos que fabricó la torre, que desmontó la vieja, instaló la nueva, y además el equipo técnico de la radio encabezado por Isidro Villavicencio, Martín Carrión y Oscar Fonseca, que se fajaron entre viernes y lunes al mediodía. Hasta lunes al mediodía retornamos al aire. Y la última fase de este proceso de modernización que estamos haciendo en la radio va a culminar probablemente para las fiestas patrias. Probablemente. Y ahí sí ya cerramos el ciclo, pues. Ya se los anunciaremos cuando esté en proceso eso. Son las 6:37. Y creo que la noticia de la que todo el mundo habla aquí en Managua y de la gente que tiene que venir a Managua por distintas gestiones o simplemente a turistear, es el horror del tránsito con el inicio de las obras para esa extraordinaria avenida que se va a convertir lo que es la pista de la Resistencia, que va a tener entre 8 y 10 carriles, que va a tener 5 puentes de desnivel, una longitud de más o menos 10 kilómetros. Pero el horror es porque hay que acostumbrarse, pues hay que conocer los desvíos y eso tarda un poquito. Es, como decíamos hace poquito, en pequeñito, ¿no? Cambiar una torre de radio. Bueno, hacer esa obra requiere un esfuerzo gigantesco. Y la preparación que eso conllevó, o sea, eso no es que hoy se le ocurrió al presidente Ortega, ven, vamos a hacer bonita esa avenida, comenzar a hacerla. No, hombre. Eso requiere estudios geológicos, estudios de suelo, negociar con todas las personas que están viviendo a las orillas o que tienen negocio
negociar y pagar, porque tenés que comprarle su propiedad. Luego, ahí se involucran un montón de especialidades. A ver, los que tienen que ver qué van a hacer con los cables de energía eléctrica, por dónde van a pasar. Eso hay que coordinar, los de teléfono, los de la televisión por cable, los de internet, las obras pluviales, o sea, el drenaje, cómo se va a hacer. Sí, y eso que no me meto con los ingenieros civiles, los arquitectos, con todo lo que es el diseño estructural de los puentes a desnivel, que son 5. Sí, es que tardamos yo no sé cuántos años en hacer entre el de Tizcapa, que es chiquitito, ¿no? Que se hizo allá en el 80, 81. Eso era un cuello de botella, la entrada a Managua desde Masaya. Después hasta como en el 1998, 99 fue, por ahí. O más tarde el de Portezuelo. Y después el de Las Piedrecitas, el de 7 Sur, y ahora vamos con 5. O sea, fíjate bien, hicimos 2 al mismo tiempo y ahora vamos con 5. Entonces creo que habrá que acostumbrarse a tener paciencia. Toda obra de progreso implica tener inconveniente hasta que culmina. Siempre es así. Y hay que tener paciencia, po. Todas las obras que se tuvieron que hacer antes de, para los desvíos, po, ¿verdad? Pero sí es un caos, pues, lógico. Que estaba leyendo algunos datos. Por ahí circula, en algún momento del día, cada día, en algún momento, 120,000 vehículos tocan esa pista. 400 buses circulan por ahí. 200,000 personas usan esas rutas de buses. Son 22 rutas de buses las que atraviesan la pista de la Resistencia. ¿Ah? Y para diseñar se utilizó la tecnología más actual a la que tenemos acceso, pues. Entonces yo creo que es muy importante esta obra. Nos va a cambiar la capital. Ahora ya vamos a poder decir que es bonito. Ahorita solo decimos que es bonita Managua, la parte norte. Pero que conocemos Matagalpa, León o Granada. Bueno, Matagalpa, León, Granada son las ciudades más bonitas del país, pues. No le llegamos. Ojalá que lleguemos, pues. Entonces, por ejemplo, está cerrado desde la Rotonda del Periodista hasta el 7 Sur. Todo eso está cerrado. ¿Te imaginas? Entonces tú no tienes que buscar por dónde ir. Entonces la suburbana es un caos. Entonces, está el puente de nivel. Ojalá que le pongan. A mí se me ocurría mejor. La pista de la Resistencia bien podría llamarse la pista Andrés Castro, la pista Benjamín Celedón, ¿verdad? Y lo que era la carretera Masaya, porque eso es la avenida central de Managua, esa debería llamarse o Benjamín Celedón, Andrés Castro, ¿verdad? Digo yo, pues. En fin, entonces son 4 tramos. El primer tramo es del 7 Sur a la rotonda del Periodista del barrio René Cisneros, pues de allí hasta la Casimiro Sotelo, de la Casimiro Sotelo hasta los semáforos del Riguero y los semáforos del Riguero hasta la Plástico Robelo. Pero se están haciendo 2 ahorita. El primero, que es el más largo, casi 3 kilómetros. Y el cuarto es el de el Robelo, y el primero, que es el del 7 Sur, que es el más chiquito, porque ahí tienen 1.6 kilómetros. Va a ser es una obra monumental. 10 carriles, o sea, van a ser 6 en el centro y 2 y 2 de marginales, o sea, son 10 por eso. Y la rotonda,
el puente ya de Santo Domingo, eso va a ser, creo que es el de Santo Domingo el que va a tener, no, el de la carretera norte, se va a hacer lejísimo, larguísimo, pues. Hay que felicitar a los compañeros de la alcaldía de Managua y a cualquiera de los que estén involucrados. No sé qué otras instituciones están involucradas. A la Policía Nacional. No fregué, a la policía le caen todos los vituperios. Pero ¿qué culpa tiene la policía? Están haciendo lo que pueden, hermano. Y administrar el caos en que se convierte la ciudad cuando una de sus arterias principales está en obra. O sea, no es sencillo. Y poco a poco se van a ir acomodando las cosas, poco a poco. Pues. Y yo creo que ya la próxima semana ya todo el mundo ya va a conocer bien cómo es el asunto y ya va a poder circular con mayor rapidez. No va a ser igual que circular por la pista, pues. Hasta que ya esté lista. Pero hay que tener paciencia y comprensión, creo. Y salir más temprano, pues. Ahí está René Cano amargado. En serio, está amargado. Y René dice que tarda 2 horas, dice, ahí en la Cuesta del Plomo. Barbaridad. Y ahí, acostumbrate, le digo, a levantarte más temprano, ¿no? No queda de otra. ¿Te imaginas cuando comiencen a hacer el de Metrocentro? O sea, estás hablando de la conexión con la carretera Masaya. ¿Vos te imaginas cómo va a ser eso? Ese va a ser el más complejo de todo en cuanto a la demora del tránsito. 6:45. El presidente Ortega habla hoy porque ayer se creó la orden Benjamín Celedón, que se va a otorgar a todos aquellos que defienden la soberanía, la autodeterminación, la independencia del país frente a cualquier injerencia extranjera. Entonces hoy se le va a otorgar por primera vez a los miembros del comando Rigoberto López Pérez, que vaya, ¿cuántos han muerto? Más de la mitad ya murió por distintos motivos. Hubo compañeros que cayeron en combate antes del triunfo. Y va a ser un acto bonito ese. Es muy merecida esa orden para los compañeros y más que justa la decisión de que sean los primeros en recibirla, lo que es sumamente significativo. Pues. Recordemos que el comando se llama Rigoberto López Pérez y la operación se llama Muerte al Somocismo. Esa parte se nos ha olvidado. Muerte al somocismo. En este sentido, esa es una consigna permanente. La muerte del somocismo. Los que creíamos que el somocismo había fenecido, nos dimos cuenta de la manera más trágica que estaba vivito y coleando en el 2018. Ve qué pleito el que se tiene en eso, ¿verdad? Qué rico. ¡Mátense! Sí, mátense, sáquense pistolas, puñales, eso están acostumbrados. Puñales, pañuelos, por último, mátense. ¿Vos sabés cuál es el corazón de ese pleito? O sea, rapidito te lo voy a decir. Ya lo dijimos, pues. Solo te lo voy a recordar, pues. Es que sacaron de la jugada un montón. Entonces están bravos. Todos quieren. Ese es el fondo del pleito. Entonces ya me voy, estoy cansado. Tengo que buscar cómo comer. No fregues, ya te robaste tantos reales, hermano, y los dilapidaste y creías que eso era eterno. Ya te los cortaron, ahora tenés que buscar qué hacer. A todos esos pandillas de sinvergüenza, la manada, que para qué voy a dar sus nombres, ¿verdad? Y lo peor es que pusieron a otro ladrón en vez de todos ellos. Ahí estaba leyendo, dice, un montón de periodistas quejándose, dice, ese que, ¿cómo es que fue beisbolista, hombre?
quejándose, dice que anduvo en nombre de los periodistas recogiendo real y que ni un centavo le dio. Chocho, mano. Son una pandilla de ladrones, hombre, delincuentes, asesinos. Eso es lo que son. Mátense. Si quieren les regalamos, ¿con qué mátense? A nadie le van a hacer falta. A nadie. Y además, como su propia gente, cómo les vuela riata. Les dice, yo les puedo decir lo que quiera, pero lo que le dicen su propia gente es mucho peor. Porque es así, pues. Pero bueno, hay que se sigan matando. Entonces, muerte al somocismo. No estamos hablando del somocismo en el sentido físico de la palabra, de que encarnada en persona. No es muerte a los somocistas, es muerte al somocismo. A ese concepto de dictadura, de imposición, que implica además ser colonia yanqui, ¿verdad? No solamente es el concepto de la matanza, de la opresión, sino la subordinación al yanqui. Eso es el somocismo. Por eso es que te digo, los 2018 es la resurrección del somocismo. Nosotros creíamos que lo teníamos listo y servido. ¿Qué va a hacer? Ahí aparecieron. Y contaminaron a muchos otros, ¿verdad? Y hubo quienes aparentaban ser una cosa y entonces mostraron su cara real, verdadera. Entonces el somocismo, más allá de las matanzas que ejecutó, que es lo más doloroso, ¿no? El somocismo también es una manera de concebir el poder para robar, para saquear, para oprimir, para beneficiar a una minoría y excluir a los demás. Y además también el somocismo es la forma más vergonzosa y vergonzante de subordinar un país a una potencia extranjera, que fue lo que ocurrió en Nicaragua entre el asesinato de Sandino y el triunfo de la revolución. Entonces hay que acabar con el somocismo, con esa concepción, y esa es una lucha permanente, esa no tiene una fecha de caducidad, porque es ideológico, porque es político. ¿Ya? Entonces va en la lucha de todos los días, eso hay que construir. En la medida que construís, destruir el somocismo. Ya ves, eso se andan matando ahí, mano. Que mira que me dijo esto, que mira que me dijo lo otro. Y aquí nosotros haciendo la avenida esta, 10 carriles, 5 puentes, ocupados en lo nuestro, en el progreso, en que la gente salga de la pobreza. ¿Cuántas fuentes de empleo se van a crear ahí? Un montón, yo no sé cuántas. Además son empresas privadas las que lo van a hacer. Consorcios, pues. Pero bueno, lo que quiero es que comparen. Mientras nosotros andamos en esa, ellos se andan matando. A pañuelazo, a puñalada, yo no sé a qué. Es más, y se las dan de serio. Pero además se pone en serio, sí. Entonces, solo ellos se lo creen. Son unos payasos. Parásitos, instrumentos de los yanquis. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ve, y otros que se quedan oliéndose el dedo son los sicarios. Todos los contratados para andar repitiendo mentiras. Y ahí andan llorando también. Pero bueno, otro día te cuento más cosas. Bueno, queremos hablar de la alfabetización, pero desde otro ángulo. Les vamos a contar algunas cosas muy bonitas. Porque hay un testimonio que elaboró Gadiel Arce, el embajador de Nicaragua en Chile. Saludos a Gadiel. Quinotegano, anduvo alfabetizando ahí en el lado de la Dalia, en Jinotega, y publicó su testimonio. Está en la página web de La Primerísima, por cierto. Bueno, pero realmente, o sea, la Cruzada Nacional de Alfabetización es como una canción de amor colectiva,
Porque ahí se involucró, cuando un cipote tomaba la decisión de ir, sin importar la edad, se involucraba toda la familia. Y si eran más de uno de los chavalos que decidían ir, imagínate, pues. Entonces no era solo la mamá y el papá, los hermanos, sino los tíos, las tías, no sé qué, todo el mundo se involucraba. No solo en ir al acto a despedirlos, sino después irlos a visitar, ¿no? Estar pendiente de que si están bien de salud, de que si necesitan algo. Yo me acuerdo, una de mis hermanas le tocó en Juan Blanc, adelante Juan Blanc, y hasta allá iba la Toñita. En aquellos tiempos que carretera ni que nada, hermano. 3 días para llegar, 3 días para volver. O sea, nada que ver con el país que hoy tenemos, ¿verdad? O sea, el cambio es tan radical, pero tan radical, sobre todo en condiciones de vida de la gente, ¿no? No tiene nada que ver. Y precisamente sobre eso es que quiero compartirles, porque tengo unos testimonios que relatan un poco las condiciones en que se vivían en aquella época y de lo cual a veces nos hemos olvidado. Pero bueno, lo que decía es que esa canción de amor que fue la Cruzada Nacional de Alfabetización cambió la vida no solamente de los 80,000 brigadistas, por decir una cifra, ¿verdad?, sino de la gente con la cual ellos tuvieron contacto. O sea, cambió la manera de pensar, que es lo más difícil. O sea, no es solo que cambiaste, pues, que ahora conoces más o que te volviste una persona madura. No, el problema, sobre todo, es la manera que concebíamos el mundo. Los campesinos, hasta ese momento, siempre se habían sentido no solo marginados y olvidados, sino más despreciados. Y aprendieron los campesinos a tener una visión diferente de los que vivían en las ciudades, y al revés. Y el chavalero supo lo que eran las condiciones tan duras en que vivían los campesinos. Y supo también de cómo los campesinos se desprenden de lo que sea por atenderte. Es impresionante eso. O sea, no importa tu nivel de vida, si llega una persona que vos tenés que alojar, vos haces lo que sea para que esa persona se sienta bien en las condiciones que tenés. Y de eso fueron testigos y protagonistas todo ese chavalero que anduvo por ahí. Recordemos que la alfabetización tenía distintos instrumentos. No solamente eran los brigadistas, el chavalero de secundaria y hasta de primaria, que fue allá, sino también estaban en las ciudades. Recuerdo que estaba la CST, con la milicia obrera de alfabetización. Estaban también la educación de adultos. Después la educación la alfabetización en lengua, que eso empieza después que termina la cruzada. Ahora, ¿cómo es posible, verdad? O sea, por eso te digo, la naturaleza del somocismo. ¿Cómo es posible que vos le ordenés a una banda de asesinos que vaya a matar chavalos porque andan enseñando a leer y escribir? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Y eso ocurrió en Nicaragua. Mandaban a matar a los chavalos porque andaban enseñando a leer y escribir. O sea, pongámonos a pensar, o sea, el extremo de crueldad que eso implica. El sadismo, ¿no? O mandaban a destruir escuelas y puestos de salud, con todo eso lo que eso significa. Pues escuela es conocimiento, es cultura, es progreso. Y el centro o el puesto de salud es salvar vidas. O sea, pongámonos a pensar en eso, pues, o sea, lo que significa tomar la decisión de destruir ese tipo de instalaciones. Lo que una, no sé si llamarle persona, pues, lo que un individuo tiene en la cabeza
y en el corazón para tomar esa decisión. No solamente los que lo ejecutan, sino los que toman la decisión de hacerlo, los que mandan a hacerlo, los que pagan por hacerlo. Es una cosa de extrema deshumanización, ¿verdad? Entonces, 50 y pico chavales, algunos murieron por enfermedades. Gadiel cuenta ahí de una niña de 14 años que murió de un aneurisma. O sea, un derrame cerebral a los 14 años, una cosa impensable, ¿no? Una chavalita de 14 años. Pero bueno, pero que Georgino Andrade lo mandan a matar porque está alfabetizando. Y murió heroicamente Georgino ahí en San Francisco del Norte. Pero además, como él, un montón, los maestros cubanos, de los cuales vamos a hablar ya, asesinados por andar enseñando a leer y escribir. Es que de verdad es impresionante. Es impresionante. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos. Son las 7. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. La 7:5 dice a Gadiel Arce que esta chavala que está a su lado, la del centro, ella es la que falleció, Carolina Castro Darce. Vivía en Bello Horizonte, estudiaba en el Experimental México y su hermana andaba con ella y la hermana se quedó alfabetizando. Mirá que le hace valor la de la hermana. Esa niña fue la que murió, tenía 14 años y ahí murió de un aneurisma. O sea, se le reventó una venita en el cerebro y se murió. Quizá, si ello ocurriera, no pasaría, pues, porque rápidamente la atenderían. Pero en aquella época, en la montaña, honor y gloria, pues, a Carolina Castro Darce. Entonces, fíjense, queremos contarles cosas diferentes. El lunes, sí, el lunes, creo que fue el lunes o el fin de semana, no me acuerdo bien. La página Cuba Debate puso a la disposición de sus lectores un libro precioso de Magali García Morea, me lo leí. Se llama Maestros en Nicaragua, historias para contar. Lindo, un libro muy bonito, por la carga testimonial que tiene, ¿verdad? Entonces recordemos que la Cruzada recibió un premio, y es que de estas cosas no se habla, y tenemos que hablarla. El premio más importante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO. El premio más importante que otorgaba la UNESCO era, en el rama educativa, era el premio Nadezhda Konstantinova Krupskaya. Nadia Krupskaya. ¿Quién es ella? ¿Quién fue ella? Esta mujer, doctora en pedagogía, rusa, nació en San Petersburgo, viceministra de Educación en la Unión Soviética. Pongan cuidado. Una de las principales responsables de la creación del sistema educativo soviético, que produjo millones de científicos en todas las esferas habidas y por haber. Ese sistema educativo es el que produjo los científicos que construyeron la nave espacial que lleva a Gagarin, el primer hombre en el espacio, antes que los yanquis se pusieron furiosos por eso. Ese sistema educativo creó montones de médicos e investigadores que crearon vacunas, procedimientos novedosos que hoy son muy comunes y curan en todas partes del mundo. Ese sistema educativo, el que creó Nadezhda Konstantinovna Krupskaya. ¿Ya? Pero además ella fue
la pionera del desarrollo de las bibliotecas en Rusia. Rusia tenía más del 80% de analfabetismo. La Krupskaya fue la que impulsó la alfabetización masiva. De manera que para 1930 el 100% de los rusos, de los soviéticos en aquella época, porque eran todas las repúblicas, ya estaban alfabetizados. Ese es Krupskaya. O sea, toda una personalidad de las más importantes en la educación que ha parido la humanidad, de las más importantes del siglo XX sin duda alguna, a nivel de Paulo Freire, por ejemplo, para citar un ejemplo, ¿no? Pero además, en términos políticos, dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética, del Comité Central. Prácticamente toda su vida política fue del Comité Central. No sé si murió siendo miembro del Comité Central, eso no lo recuerdo. No. Busqué el dato y no lo encontré. Pero, porque ella murió a los 70 años, ahí en Moscú. Publicó más de 3.000 artículos académicos, libros, folletos, charlas, ensayos sobre temas pedagógicos y temas políticos, ¿no? O sea, es toda una eminencia en pedagogía y en la educación, ¿ya? Tiene este pensamiento, oigan qué lindo este pensamiento. Repito su nombre, Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, conocida como Nadia Krupskaya. Es el premio que recibió Nicaragua el 8 de septiembre de 1981 por la Cruzada Nacional de Alfabetización. Y oigan este pensamiento, dice Krupskaya: la construcción del socialismo no significa únicamente la edificación de fábricas gigantes y molinos de grano que son necesarios, pero en sí mismos no bastan para la construcción del socialismo. Las personas deben desarrollarse en su mente y en su corazón. Si no hay socialismo. Y dejo por último el último dato, porque este no es importante, pero no es lo más relevante. O sea, la Krupskaya era una eminencia por sí misma, sin importar con quién se casó o con quién no se casó, sino ella por sí misma. Y por sí misma es que alcanza los cargos que ostentó y el prestigio que logró a nivel mundial. Además era la esposa de Vladimir Ilich Lenin. ¿Sí me entendés, verdad? O sea, esta era la esposa de Lenin, la que lo cuidó hasta morir. Una eminencia, doctora en ciencias pedagógicas. Nosotros, los nicaragüenses, recibimos esa medalla. Creo que la UNESCO ya derogó esa medalla, no la entrega. Seguramente la arrasó el neoliberalismo, ¿verdad? De la época, pues. Pero este es un dato importante. Nosotros redujimos el analfabetismo del 52 al 12.67%. Y en el campo el analfabetismo era superior al 60%. El promedio nacional era el 52%. O sea, la mitad de los nicaragüenses no sabíamos leer y escribir, ¿verdad? Te doy otro dato. Este dato lo publicó el general de división Fabio Escalante. Extraordinario, ese estuvo en Nicaragua muchas veces. Tiene un libro sobre Nicaragua. ¿Cómo es que se llama? La guerra de baja... En signos de interrogación. Guerra de baja intensidad. La Nicaragua sandinista, guerra de baja intensidad. Yo lo leí hace mucho tiempo, pero lo perdí. Me encantaría volverlo a leer, a ver dónde lo encuentro. Bueno. Fue viceministro del Interior, fue el fundador de la seguridad del Estado en Cuba, que el prestigio que tiene la seguridad del Estado en Cuba no jugando, era en cuanto a eficacia. Y se convirtió en un estudioso del crimen de Kennedy, tanto que hizo un libro y además convocó a un simposio de distinta gente, incluso gringos que llegaron allá. No me acuerdo dónde lo hicieron, pero no fue en Cuba.
y a discutir pues todos los detalles que cada quien sabía sobre el crimen de Kennedy. O sea, un hombre de un gran rigor académico, ha sido catedrático y demás. Vive aún, tiene como 80 y pico de años. Entonces dice, bueno, y en general Escalante es el que escribió aquel famoso libro, 600 y pico maneras de matar a Fidel. Este es el que descubre que no el que descubre, el que publica el detalle de todas las maneras que quisieron matar a Fidel. Famosísimo libro. ¿Verdad? Entonces él cita un dato, fíjate que yo no lo recordaba, increíble. Este hombre tiene un rigor. El 1 de agosto de 1979, dice el general Escalante, que ya los medios daban a conocer, pongan cuidado, que francotiradores de bandas militares somocistas, le agrego yo, parapetados en la antigua catedral de Managua, disparaban contra el personal que se encargaba de custodiar el Palacio Nacional. ¿Qué te parece? Estás hablando de apenas, ¿cuántos días? 12 días del triunfo de la revolución. El 1 de agosto del 79 se ubicaron guardias somocistas en la vieja catedral y de ahí disparaban contra los custodios del Palacio, que eran unos chavalitos, seguramente. La vieja treta somocista de usar francotiradores. Cualquier parecido con lo que ocurrió en el 2018 no es coincidencia. Entonces le doy ese dato para que entendamos que aquí la contra no nació con Reagan. La contra no nació hasta el 81 o el 80. No. Al día siguiente. Me acuerdo a los que mataron aquí en Lindavista el 20 o el 21 de julio. Guardia, ahí venían un grupo de chavalos, guerrilleros, y los mataron. 3 o 4 compañeros mataron ahí. Y en la montaña fue peor. O sea, en Managua, el 1 de agosto, los contras matando gente. Del 79. Ese es un dato importante. Entonces después tiene algunas frases muy lindas, Magali. Quiero leer algunas. Dice Magali: nunca vamos a tener otro 19 de julio de 1979. Ni el Frente Sandinista de Liberación Nacional será el mismo. Todo sigue una indetenible evolución, más una verdad del tamaño del planeta. Pero oigan qué lindo esto. La simiente fue sembrada por Augusto C. Sandino en fecha tan temprana como la década del 30 del pasado siglo. Otras generaciones la hicieron revivir y el árbol logró enraizar con tanta fuerza que en nuestro día sigue creciendo. Es una linda analogía la que hace, ¿no? Linda. O sea, la simiente sembrada por Sandino germinó y sigue creciendo el árbol. Entonces, a ver, ¿cómo comienza todo la ayuda desde Cuba en maestros y maestras a Nicaragua? Comienza cuando el 26 de julio de 1979, una semana exacta después del triunfo, el Frente manda a una nutrida delegación de jefes guerrilleros, de los más curtidos en el combate, al acto del 26 de julio. Ahí empieza todo. Va con una solicitud de la Junta de Gobierno de que manden maestros y médicos. Y Fidel decide inmediatamente que sí. Ese mismo año. Y se conforma el contingente Augusto C. Sandino. Contingente de maestros y maestras cubanas. Mira, dice... Recuerda a la compañera, es que aquí hay muy bonitas historias, se las voy a compartir. Dice Magali García Moré: los primeros docentes ni siquiera conocían muy bien qué les esperaba,
Todo lo descubrieron en el diario Quehacer, en el local paupérrimo que luego creció y se convirtió en escuela, con apenas un par de aulas. Era suficiente para quienes por vez primera tenían acceso a la enseñanza, a los libros, al maestro. La experiencia les sirvió para poder impartir clases solo con un programa y escasos libros. Fueron además los maestros cubanos capaces de poder elaborar sus propios materiales didácticos, acorde a las circunstancias. El idioma era el castellano, pero a muchos objetos se les nombraba de modo muy diferente. Nada fue un obstáculo para cumplir con determinación y tejer la esperanza sin fecha de término. Lindo, lindo. Sigue Magali. Estar en la tierra de Sandino, el general de hombres libres, significaba para nuestros educadores defender sus certezas más profundas. Era preservar a aquel pueblo y en especial a sus niños, pues ahí se construiría un futuro mejor. Era salvaguardar a Latinoamérica. Constituía la mayor expresión de altruismo y solidaridad que habían podido concretar. Ninguno de los maestros elegidos para ir a Nicaragua lo pensó dos veces. Para ellos fue un acontecimiento único tanto en lo personal como en lo profesional. Tenían la práctica conquistada en Cuba, los principios revolucionarios y la disposición de querer acercar los saberes a todos. Es una reflexión, parte de las reflexiones que hace Magali. Y entonces después va poniendo testimonio. Quiero dar algunas cifras, fíjense bien. En algunas zonas de Nicaragua, los analfabetos llegaban al 90% y en algunos el 100% de la comunidad no sabía leer y escribir, que eso no estaba en esa cifra del promedio del 52%, porque eran zonas alejadas a las que no se tenía ningún acceso y el somocismo no les importaba. 100%, o sea, todas las personas de una comunidad eran analfabetas. ¿Verdad? De cada 100 niños que ingresaban a primer grado, solo 21 terminaban la primaria. Hoy la revolución tiene ese índice, creo que en 97. De cada 100, 97 creo que terminan la primaria. Más datos. Entonces, cuantificado en número, se calcula que más o menos 1.439.000 nicaragüenses no sabían leer y escribir de los que estaban censados, repito. En las zonas urbanas, el analfabetismo era el 30%. Imagínense ustedes que uno pensaba que no, en Managua todo el mundo sabe leer. Mentira, eso me consta, me acuerdo yo de eso. ¿Verdad? Dice, en total, ¿verdad? Recordemos, más o menos fueron, sí, como 200.000 personas las involucradas, ¿verdad? En total se alfabetizaron 406.000 personas en 5 meses. Es una cosa impresionante. En 5 meses 406.000 personas. Y después siguió. Y después vino la guerra e impidió que los chavalos que habían logrado aprender y escribir, bueno, chavalos y adultos que habían aprendido a leer y escribir en la cruzada, que sostuvieran esos conocimientos y se volvieron analfabetos funcionales debido a la guerra. Muchos de ellos. Pero de ahí hay un montón que hoy son profesionales, exitosos. Montones. Entonces los maestros cubanos también participaron en la alfabetización, ¿verdad? Oigan qué bonito esto. Dice Sonia Romero Alfao. El último testimonio es más bonito, ya lo vamos a leer porque si no, no nos va a dar tiempo. Sonia Romero Alfao estuvo en Nicaragua entre el 82 y el 83 y era la coordinadora, la jefa del contingente. Se llamaba Contingente Pedagógico Augusto C. Sandino. Y después de aquí, porque aquí tuvieron que terminar su trabajo por la guerra. Entonces después de aquí la mandaron a Angola, imagínate, en la misma labor, a Sonia Romero. Cuantas veces oigo mencionar las palabras sensibilidad y solidaridad, la imagen que viene a mi memoria es la de aquellos a los que conocí y también a los que nunca vi. Recuerdo sobre todo lugares tan distantes
sería mejor decir aislados, donde cumplieron su servicio. En aquellas comunidades donde la mayor parte de las veces tuvieron que levantar el aula o la pequeña escuela, no más de 2 locales, que a veces no incluye el lugar donde ellos mismos vivían. Era un trabajo arduo que requería no solo de los conocimientos profesionales, sino la disposición para permanecer solo a grandes distancias de sus compañeros de labor. Recuerdo especialmente la actitud de los jóvenes que habíamos conocido como estudiantes. Fíjate que esto es muy importante. O sea, vos decís, bueno, vinieron los maestros cubanos y se vinieron aquí, pues, y sí, pues, tuvieron tanto tiempo. Tuvieron algunos de ellos 3 años. Pero es que, a ver, lo mandaban a un país del cual nunca habían oído hablar, hasta con la revolución. Que pobrísimo, sin carreteras prácticamente. Lo mandan a comunidades donde para llegar era caminar o andar en burro o andar en caballo durante muchas horas. Zonas donde generalmente llovía todo el tiempo, con lodo por lo tanto. Donde no había qué comer. Y lo que se comía era a la nica, no tiene nada que ver con Cuba. Donde no había teléfono ni manera de comunicarse con la familia. Algunos dejaron hijos allá. O sea, ese desprendimiento de los cubanos es una cosa maravillosa, ¿verdad? Ejemplar, y de la que debemos estar agradecidos toda la vida con los maestros y las maestras cubanas, ¿verdad? Recordemos que además el 80 fue el año de la alfabetización, ¿verdad? Recordemos eso. Así fue bautizado el año de la alfabetización, ¿verdad? Entonces sigo leyendo algunos datos. Fíjense bien. Vinieron en 1979, antes de la cruzada, 1.251 maestros y maestras. 3/4 partes de los cubanos que cumplían misión en otros países estaban en Nicaragua, 73%. En 1980 la misma cantidad. En 1981, 2.001 maestros. En el 82, 2.117. En el 83, 2.212. Y en el 84, el último año en que estuvieron, 1.588. Pero fíjense bien. O sea, estás hablando de gente que deja su familia, sus trabajos, su vida normal, su felicidad para venir a Nicaragua. O sea, es una cosa impresionante. Y si mal no recuerdo, había brigadas de otros países también que vinieron a alfabetizar. Creo que vinieron españoles. Me parece, a ver, no estoy seguro, colombianos, creo que sí. Creo que mexicanos y ticos. Y ticos, vinieron bastante ticos, creo. Bueno, entonces, dice, en total, ¿verdad? Los cubanos impartieron clases a 72,000 alumnos, chavalos, jóvenes, y 10,300 adultos. Construyeron 200 escuelas, fabricaron 1,300 pizarras, 2,100 mesas, 15,000 bancos o pupitres. Fíjate bien. O sea, no solo era asunto de llegar a enseñar, a leer y escribir, o a dar clases, sino también a construir la escuela, o buscar cómo hacer una pizarra. Hay una frase de Reinaldo Guido Castaño Spengler, que fue brigadista en el 59 en Cuba, y después vino aquí como asesor. Oigan esta frase, que esto es de una verdad profunda. La dictadura somocista había sido derrotada, pero sus consecuencias estaban ahí presentes y se expresaban en el desamparo en que vivían las clases más humildes. La pobreza como expresión máxima de la dictadura y de la opresión imperialista. Y cuenta, él anduvo como supervisando, pues, y andaba visitando a los maestros en distintos puntos,
viendo sus condiciones, platicando, llevándoles correspondencia. Entonces se fue a la Cruz de Río Grande y cuenta cómo fue. Es divertido. Dice, la alimentación era limitada, pues compartían lo que la familia que la acogía podía ofrecerle y a veces contribuían otros vecinos. La mayor parte de los pobladores subsistían de lo que cultivaban en pequeñas parcelas, con medios muy primitivos, arroz, maíz, frijoles o plátanos, que eran los productos básicos, alguna vez acompañados de lo que pescaban y cazaban. Estoy hablando de la Cruz de Río Grande. El agua que empleaban, y esto es un choque cultural enorme, el agua que empleaban era de arroyos o de ríos, lo que provocaba brotes de paludismo, cólera, enfermedades estomacales, pues en esa agua además se bañaban y lavaban la ropa. Dormían en pequeños lechos de madera confeccionados con palos, tablas, bejucos, con colchonetas hechas de paja recogidas en el monte. Para iluminarse, solamente disponían de un mechón por rato, mechón de gas. Ya que el combustible era escaso, una de las mayores dificultades que se encontraban los maestros era la privacidad, sobre todo a la hora de dormir. Y los vecinos, como es lógico, acogían hombres o mujeres de acuerdo a las condiciones existentes en su seno familiar. Una de las maestras que visité me contaba que la familia solo disponía de un local, la mayor parte, hermano, que servía de sala, comedor, cocina y cuarto. Así que para ella colocaron una camita separada del resto en la habitación por una cortina de nylon. Típico. Siempre iba a dormir bien tarde a pesar de que se levantaba muy temprano. Y él también cuenta, otro compañero cuenta ahí, una cubana se enamoró de uno de los campesinos y el campesino era casado y se armó un bochinche, hermano, y quedó embarazada. Es que así es esto. Son condiciones humanas, hermano. Entonces quiero leerte este testimonio que es una maravilla, Ella se llama Marina Cedeño Agramonte, maestra de primaria. A ella le tocó ir a una comarca que se llama El Parlamento, en la Libertad de Chontales, ¿verdad? Bañada por el Siquia. Queda al noroeste de la ciudad de la Libertad. Pero en aquellos tiempos, hermanito, por Dios, si la carretera de la Libertad la hizo Daniel. A la Libertad. Pero después, y además de ser una zona sumamente lluviosa, yo no sé si lo sigue siendo. Montaña, cierro y vueltas, pero bueno. Voy a leérselo, porque es una maravilla. Disfrútenlo. Lo recuerdo como que si fuera hoy. Aquella mañana lluviosa de domingo de noviembre de 1979, recién llegados a la Libertad, las maestras y los maestros cubanos nos alistamos para partir hacia las comarcas asignadas. Todos los campesinos que nos albergarían habían dormido en el pueblo para salir bien temprano y asegurar así que no nos cogiera la noche en el camino y tener que pernoctar en cualquier lugar. A cada uno le dieron el nombre de la persona que nos acogería en su hogar. La mía era Mercedes Gutiérrez. Nos reunimos bien temprano en la casa del Frente Sandinista, el mismo lugar donde la tarde-noche anterior los pobladores nos dieron la bienvenida. O sea, domingo llegan a la Libertad, domingo lluvioso, y al día siguiente se reúnen en la casa del Frente a esperar que los lleguen a traer los campesinos asignados. Poco a poco fueron llegando los campesinos y les presentaban al maestro o maestra que le correspondía. De inmediato la conversación necesaria y luego acomodaban en el lomo de las bestias los equipajes. Qué moto ni qué nada, hermano. Un caballo, el que más tenía, o un burro o una mula. ¿No? Todos los que llegaban eran hombres. Yo esperaba algo impaciente, pero me decía que tenía suerte, porque sería más fácil hablar e intercambiar criterios con una mujer que con un hombre. Avanzaba el reloj y Mercedes no llegaba. Los campesinos presentes se mostraban preocupados.
¿Qué le habrá pasado?, preguntó uno. ¿Se habrá emborrachado? No acostumbra a eso, respondió otro. Sabe que debía estar aquí temprano. Al escuchar la posibilidad de la borrachera de Mercedes, me acerqué a la maestra Margarita Poey y le comenté que la situación me preocupaba. Ella me aconsejó que esperara y que no me adelantara a los acontecimientos. ¿Qué les parece? Ahí está la Mercedes, dijo un joven con cierta alegría. Yo miraba afanosamente a la callejuela para ver si la mujer venía borracha. No la veo. ¿Dónde está?, pregunté. Solo veía a un hombre que venía a todo galope en un caballo y también traía una mula preparada para que galopaba a la par del caballo. El buen hombre se detuvo frente al grupo, bajó lentamente y con un gesto risueño nos dijo: aquí estoy. Pero antes de venir tuve que llevar al machito, al burro de la maestra, a ponerse el zapato que perdió anoche. Entonces ella esperaba una mujer porque se llamaba Mercedes, pero en Nicaragua Mercedes también es nombre de hombre. Me acuerdo de Mercedes Cubillo, un héroe. Es un nombre de hombre, pues, de los dos. Nos presentaron. Él indagó por mi equipaje para acomodarlo sobre el lomo del caballo. Margarita me miró socarrona y riéndose a más no poder me dijo muy bajito: Mercedes no es una mujer, es un robusto hombre. Y se dirigió a montar su caballo. Entonces yo también reí y solicité que me aguantaran el mulito para poder montar. Ya todo estaba completo y nosotros listos para iniciar la larga cabalgata para poder llegar a las respectivas comarcas. Comenzó la marcha con Mercedes siempre al frente, como el guía de la pequeña caravana. 2 jóvenes sandinistas me acompañaban. Todo un largo día sobre un caballo que avanzaba lentamente por el estrecho camino que parecía un río de lodo, y ya al anochecer, por fin, llegué al lugar al que fui designada. Pongan cuidado, horas, ¿no? Ahí un grupo, oigan, vienen las cosas más bonitas aquí. Ahí un grupo de unas 20 personas aguardaban para darme la bienvenida. Aplaudían, sonreían y algunos me miraban como un ser extraño. Unos niños me tocaban y otros se enredaban en las faldas de las madres para ocultar sus caritas. El campesino Mercedes Gutiérrez me alojaría en su hogar para echar a andar una nueva escuela. Uno de los jóvenes que me acompañaba, llevaban 2 chavalos, 2 de la juventud sandinista, acompañaban a los maestros hasta dejarlos en su comunidad. Con ella iban 2. Uno de los jóvenes que me acompañaba explicó a los presentes, con el modo y la entonación propios de su tierra, a la que pronto me acostumbraría, el porqué de mi presencia en el lugar y la labor que yo realizaría. Aquí quiero detenerme. Estoy leyendo el testimonio de la maestra Marina Cedeño Agramonte. Aquí quiero detenerme un momento, y es muy lindo lo que va a contar aquí. Porque a pesar del agotamiento que sentía debido al largo camino recorrido, me maravilló ver la atención que prestaban todos al discurso improvisado por aquel joven cargado de amor patrio y de sandinismo, y también de la ayuda solidaria a nuestro pueblo en esta hermosa tarea. Todos guardaban silencio. Al finalizar el joven sus vibrantes palabras, se escuchó: ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el novio de la patria rojinegra, Carlos Fonseca Amador! En ese momento comprendí que era mi turno decir algunas palabras de saludo y traté de enmascarar mi agotamiento. De manera muy concisa les dije de la disposición de los maestros cubanos de ayudar a un pueblo hermano, llevando el saber hasta el último rincón de Nicaragua para todos los que no supieran leer y aprendieran a leer y escribir, como querían Sandino y Carlos Fonseca. Ellos me escuchaban y sonreían y se miraban como confirmando la certeza de que comenzaba una nueva etapa en sus vidas. Una voz se alzó fuerte: ¡Viva Cuba! Y todos respondieron: ¡Viva! Para mí, eso resultó una inyección de energía renovadora. La comida esperaba en una larga mesa que fue rodeada rápidamente por niños y adultos. Me senté y comí de un plato que conocía sus ingredientes: yuca con boronías de chicharrones. Enseguida conocí que ahí le llamaban vigorón, o sea, para que
Y me pongo a pensar, ¿no? En esa comunidad debe haber sido un esfuerzo económico importante, porque llegaba la maestra cubana a prepararle un vigorón, y un vigorón para todo. O sea, cómo la gente agradecía, ¿no? A su manera. Alguien me sirvió una tortilla de maíz, plato indispensable en la mesa nica y que probaba por vez primera. O sea, un cubano no come tortilla. El cubano, Cuba no es cultura de maíz, para nada. Terminada la comida, Mercedes se acerca y nos explica que su casa quedaba un poco más adelante y que debíamos continuar porque ya estaba oscuro. Bien, ella viene muerta del cansancio, ¿no? La noche anterior estuvo en La Libertad, pasó la mañana esperando a Mercedes, cuando llegó a caballo rumbo a la comunidad y después hay que ir a su casa. Entonces a volverse a montar al caballo. A pesar de mi cansancio y con mucho trabajo, volví a montar al caballo y nos pusimos en marcha. Anduvimos cerca de 1 hora, o sea, como unos 6 kilómetros más, hermano, un poco menos, al trote normal de los animales que parecían conocer el camino de memoria. Nos detuvimos con una luz tenue y una señora rodeada de niños nos saludó. Habíamos llegado. Me ayudaron a bajar del caballo y entonces Mercedes me presentó a su esposa, Celia Cruz Cruz, y a sus 6 hijos. Terminados los saludos, acomodé en un rinconcito la mochila que era todo mi equipaje y me senté sobre ella a descansar. Al rato me indicaron dónde dormiría esa noche. Me senté en la cama improvisada, me acomodé, cerré los ojos y dormí muchas horas. A la mañana siguiente, los 6 hijos del matrimonio, así como los jóvenes que fueron los acompañantes, aguardaban para desayunar. Los niños me observaban y se reían cuando hablaba. Una de las niñas, Geraldina, de más o menos 8 años, me llevó hasta una quebrada cercana para que pudiera tomar un baño. Ya en el patio esperaban los caballos para iniciar el recorrido por la comarca. Conmigo fueron los 2 jóvenes y Celestino, el hijo mayor de Mercedes, como guía. En ese momento me di cuenta que todas las casas estaban muy distantes unas de otras y los caminos eran angostos entre el lomerío. Un río con un caudal considerable denominado el Siquia recorre la comarca con sus aguas estrepitosas. La ausencia de puentes obligó a vadearlo muchas veces. Visitamos las 12 casas tenía esa comarca, hoy quién sabe cuántas son, pero por la distancia que las separaba, los lodazales del camino y mi poca habilidad de montar a caballo, vine a completar la faena luego de 3 días. La pobre mujer pasó 3 días visitando la casa. Mientras anotaba los rasgos de la población y las condiciones de las viviendas, casi todas eran ranchos con paredes de bambú, techos de paja y piso de tierra. Solo 2 de las casas tenían techos de zinc y paredes y piso de madera aserrada. No había baños ni letrinas sanitarias. No había baños ni letrinas. Ya sabes a dónde se hacían las necesidades. La ausencia de pozos era común, pues se servían el agua de manantiales cercanos, tanto para el consumo de la familia como de los animales. Por supuesto, tampoco había una escuela. Solo en una casa, la casa de don Erasmo Cruz, había vivido tiempo atrás una maestra a quien el dueño contrató para que le diera clase a sus 5 hijos. La pesquisa arrojó que en la comarca vivían 53 personas. Recuerden, son 12 casas. 53 personas, 24 adultos, 24 menores de 13 años, de 14 años. No, 29 menores de 13 años y 16 de 6 a 14 años. La población analfabeta era mayoritaria, solo 5 personas sabían leer y escribir. Con la participación de los vecinos se logró levantar la escuelita con una sencilla estructura, paredes de bambú y techo de paja. Fue ubicada
en lo alto de una mesetica que se encontraba casi en el centro de la comunidad. Los asientos y las mesas eran rústicos, pero yo los encontraba divinos. Para inaugurar la escuelita improvisaron un sencillo acto con los vecinos del lugar. En un lenguaje muy propio, muchos expresaron su alegría por tener una maestra para que todos aprendieran a leer y escribir. Don Erasmo, un campesino respetado en la comarca, expresó sobre Sandino que era el guía de la revolución y quería que todos sus hijos aprendieran a leer y escribir. Ellos aplaudieron con fuerza sus palabras. Entonces pasé a explicar qué hacía la revolución cubana en apoyo a la revolución sandinista y que para ello miles de maestros se sumaron al contingente que tenía el nombre de Sandino para llevar la instrucción hasta las más apartadas regiones del país, por más recóndito que fuera. La maestra pedí poner un nombre a la escuela, pongan cuidado. La maestra cubana le pide a los campesinos que hay que ponerle un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Y entonces alguien dijo Arlensiu. Miren qué lindo. Los campesinos en una comarca llamada El Parlamento, en las montañas de la Libertad Chontales. Ellos escogieron el nombre de Arlensiu. Sigo porque todo esto es muy bonito. Yo tenía la bandera de Nicaragua, dice la maestra, la profesora Marina Cedeño, Agramonte. Yo tenía la bandera de Nicaragua y se las mostré. Me la habían dado en la Libertad al llegar, antes de subir a la comarca. Les expliqué que la bandera ondearía al frente de la escuela y que la primera actividad de cada día sería izar la bandera y cantar el himno nacional de Nicaragua. Uno de los hijos de don Erasmo se ofreció a llevar la soga para izar la bandera y también traería una bandera del Frente Sandinista para que ondeara junto a la bandera nacional. El hijo, chavalo. Además, al día siguiente, el hijo de don Erasmo trajo la pizarra utilizada por la maestra que había trabajado en su casa. Así comenzó la escuela Arlensiu de la comarca El Parlamento. Era un hermoso espectáculo ver a los niños por los caminos del Lomerío cuando se dirigían a la escuela cada mañana. Fue una verdadera explosión de alegría y entusiasmo de los alumnos cuando recibieron lápices, libreta y la cartilla por primera vez. Imaginá qué lindo iba a haber sido eso, ¿no? Mostraron mucha preocupación por mi seguridad en el lugar. Se organizó entre los vecinos quién debería acompañarme cada vez que debía ir a la ciudad, incluyendo las bestias que se emplearían para la transportación. Pasado un tiempo, buscando un lugar más seguro, me ubicaron en la casa de doña Victoria Sosa, más cerca de la escuelita, por lo que tenía que caminar menos y podía ir sola. La casa era más confortable, paredes y piso de madera cerrada, techos de zinc, solo un cuarto donde dormíamos doña Victoria, dos nietecitos y yo. En la sala, el hijo y otro nieto, dueño de la dueña de la casa. A los niños les impartía clases por las mañanas. Por la tarde yo ayudaba en los quehaceres de la casa y por la noche daba clase a los adultos. En los primeros meses nos alumbrábamos con velas, pero más tarde recibimos el farol de la cruzada, que era de gas, ¿no? En esta zona la actividad económica fundamental era la cría de ganado vacuno y de forma dispersa se observaban sembradíos de milpas y de frijoles en las laderas de los cerros. En las casas la alimentación era repetitiva. Esto es divertido. En las casas la alimentación era repetitiva, claro. Frijoles, tortilla y cuajada. Frijoles, tortilla y cuajada. Todo. Mañana, tarde y noche, ¿no? La leche era destinada a la elaboración de quesos que eran vendidos en el pueblo cuando bajaban, 1 o 2 veces al mes. Con el dinero que obtenían compraban lo más elemental. Lo típico, ¿no? Pero imagino a la pobre maestra cubana, pues, la Marina. Mañana, tarde y noche, frijoles, tortilla, cuajada.
El entorno se mostraba tranquilo, hay una libertad y todos estaban confiados en las promesas del Frente Sandinista. Me animaba escuchar parte de la historia de Nicaragua contada por ellos mismos. Grandes dificultades tuve que afrontar, pero siempre conté con la ayuda del FSLN para colaborar en la inmensa tarea educacional emprendida por el hermano pueblo Nica. Las mayores dificultades fueron lo intrincado de la zona y la transportación a caballo, sobre todo en la época de lluvia en la que los animales se atascaban en el lodo pegajoso. A lo que puedo sumar las picaduras de la garrapata, que se adherían tanto a la piel de las bestias como a las de las personas. Pese a los obstáculos, las experiencias de esta hermosísima misión para mí son imperecederas. En ese tiempo crecí como persona al sobreponerme a las vicisitudes y cumplir con verdadera dedicación mi labor. Igualmente pasé por alto las dificultades propias del medio, trabajando junto a los nicaragüenses en los deberes que fueran necesarios. Pienso que el cuidado con que cumplimos este quehacer, al igual que el resto de mis compañeros y compañeras que formamos parte del primer grupo del contingente Augusto C. Sandino, propició elevar el número de escuelas y educadores en una población minada por el analfabetismo que en igual medida comenzó a ampliar sus horizontes. Llevar la educación y la cultura a ese pueblo sumido en ignorancia, que a partir de ese momento tendría posibilidades de ver las cosas de un nuevo modo, fue lo mejor que podía sucederme. Desde entonces fui mejor maestra, amé más mi profesión, fui más responsable y afiancé más mis convicciones. Vivo orgullosa de haber representado a mi país en la patria de Sandino, haber representado a la revolución y al partido en una tarea noble y magnífica, cumplida por un pueblo con tales atributos y que supo hacerlo con gallardía, firmeza, alegría y ternura. El testimonio de la maestra Marina Cedeño Agramonte. Recordemos además que aquí en Nicaragua murieron 5 maestros. A ver si me encuentro, por ahí tenía el dato de la quinta. Fueron 5, 4 asesinados y una compañera que murió en las lluvias de la Aleta, ahí en el Tepalón, en Malacatoya. Fíjate, mirar lo que es, ¿verdad? Hoy sería imposible que esa pobre maestra hubiera muerto, porque ya está el puente, el maravilloso puente que hizo el gobierno del Frente Sandinista. Ya fue inaugurado hace como 3 años, ¿no? Junto con las carreteras, la que va a Texcolostote, la carretera que va al Timal. Espérame que estoy buscando el dato de la compañera que murió, hombre. Pero no lo hay, tal vez lo haya más tarde. Porque sí quiero recordar a los caídos, ¿no? Que son Francisco Concepción Castillo, Pedro Pablo Rivera Cue, Bárbaro Rodríguez Hernández y Águedo Morales Reina. Yo me acuerdo que decía Águedo, yo no sé, Águedo se dice. Ninguno de ellos estaba armado, porque eso lo prohibieron expresamente las autoridades cubanas. Ningún maestro podía andar armado, ningún médico podía andar armado, ¿no? Y Francisco Concepción tenía 29 años, casado y con una hija. Lo mataron lo hirieron el 7 de junio de 1981, ahí en San Miguelito, en Las Nubes, gravemente herido. Una bala por el brazo se le alojó entre el pulmón, la columna y el esófago. Lo rescataron, lo trajeron a Managua, se lo llevaron a Cuba. En Cuba murió el 6 de septiembre de 1981. Águedo Morales Reina, padre de 2 hijos, tenía 28 años. Estaba en Sierra Guas, creo que en Villasandino, en Villasandino o en Santo Tomás. Al conocerse, lo habían bajado del Sierra Guas, lo habían bajado a Villasandino. Y lo agarró la contra, le metió un balazo en el costado izquierdo,
que le perforó el pulmón y murió el 4 de diciembre de 1981. Y luego están los dos compañeros que mueren en Ciuna. Y tengo un testimonio. Aquí está el nombre de la cubana, mira. Es Ana Virgen. Ve, aquí tengo datos. Un compañero de Tipitapa me escribió, porque hay un barrio en Tipitapa que se llama así. Pero aquí, si se contacta a esta profesora que hizo el libro, tal vez se obtenga una foto de Ana Virgen Robles Rosiux, procedente de la provincia de Santiago de Cuba. Murió ahogada en la comunidad de Tepalón, Granada. Había sido evacuada del techo de una vivienda con las inundaciones. La llega a rescatar, se montan en una lancha, pero la lancha se le llevó la corriente y se volcó y murieron todos. Ahí murió la profesora Ana Virgen Robles Rosiux. Bueno, entonces quiero contar cómo fue rapidito, porque ya se nos comió el tiempo. La muerte de Bárbaro y de Pedro Pablo Rivera, porque es importante, o sea, podemos sacar lecciones de esto. Lo cuenta un maestro cubano que fue de los últimos que los vio. Su nombre es José Ángel González, de la provincia de La Habana, de Marianao. Él estaba ubicado en Silvico Perna, que queda como rumbo a Puerto Cabeza, como a 38 kilómetros de Ciuna. Y después lo bajaron a otra comunidad porque andaba la contraoperando. Entonces, a mí y mis compañeros nos sacaron de los lugares donde trabajaba la brigada a la que pertenecíamos. El trabajo con los niños en aquellas condiciones era algo peliagudo, pero no imposible, y esa era la razón de ser de nuestra presencia allí. Llevaba 6 meses en esa faena incesante y me sentía contento donde me encontraba por los resultados que estaba alcanzando. Era evidente que a los alumnos no solo les gustaba ir a la escuela, sino que aprendían algo nuevo cada día. En una ocasión se me acercó un compañero nicaragüense que me informó que debía recoger mis cosas y que me fuera para el pueblo, para Ciuna, para la casa de los maestros, en la que nos ubicaban cuando había cualquier emergencia. Las condiciones de la zona no resultaban seguras. Había bandas contrarrevolucionarias y nos concentraron en el lugar que nos indicaron. Estuvimos algún tiempo inactivos, pero no podíamos hacer otra cosa, pues las bandas de alzado asolaban las comarcas. Una noche, 2 de nuestros compañeros, Pedro Pablo Rivera Cué y Bárbaro Rodríguez Hernández, ambos matanceros, durante la comida, el almuerzo, comentaban que en sus comunidades con suelo bajo, más o menos a 30 kilómetros al noroeste, se les habían quedado algunas pertenencias y un trabajo pendiente y debían regresar a su zona. Nunca olvidaré sus rostros. Los que estábamos alrededor de ellos tratamos de persuadirlos para que no hicieran ese viaje, pero resultó inútil. No nos escucharon y a la mañana siguiente se fueron sin decir nada. Pasamos ese día y el día siguiente muy preocupados porque no sabíamos de ello. El jefe de la brigada, Alfonso Álvarez Moya, también matancero, estaba muy molesto porque los compañeros no le informaron lo que habían decidido hacer y ningún maestro estaba autorizado para abandonar el área y menos en aquella circunstancia. Y al tercer día supimos por campesinos del lugar que en la comunidad Consuelo Bajo, distante a unos 30 kilómetros, habían matado a 2 maestros cubanos conjuntamente con 2 campesinos, los hermanos Florentín y Jesús Castellón Guzmán. Y además hirieron a un tercer chaval, Daniel creo que se llamaba, por ahí tengo. Sí, Daniel. ¿Verdad? Mataron a 2 maestros cubanos conjuntamente con 2 campesinos que residían en la casa donde pasaban la noche. Según relataban, tuvieron que sacarlos de la zona con un helicóptero, toda vez que era un lugar abrupto, de acceso difícil y apartado. Esa comunidad pertenecía al poblado minero de Ciuna. Fue un golpe muy duro para todos nosotros. Tengo grabados en mi memoria esos instantes y creo que nunca se borrarán.
estábamos muy molestos y alterados. Habían sido asesinados vilmente, iban desarmados como todos nosotros y los ultimaron solo por ser maestros cubanos en cumplimiento de una misión patriótica. Estábamos indignados ante lo acontecido. Ese recuerdo me persigue, pues tengo una foto que me hicieron junto a Bárbaro día antes de salir para Nicaragua. Era un joven con carácter amistoso y noble, un campechano, así lo recuerdo. Pasado un tiempo se decidió que no permaneciéramos en esa zona y finalmente fuimos reubicados en otro departamento lejos de la frontera con Honduras, lugar donde se asentaban el grueso de las bandas contrarrevolucionarias. Honor y gloria a los héroes, a los maestros cubanos. Muchísimas gracias. Tenemos que estar agradecidos con Cuba, con todos esos maestros que dejaron su familia, sus comodidades, que se vinieron a pasar mil penurias y que además no era solamente que llegaban a la comunidad y se sentaban a dar clase y después a dormir. No, después había que hacer, se ponían a hacer lo que había que hacer. Los varones se iban con los campesinos a volar machete a la milpa, lo que fuera, pues, hacer los mandados, las mujeres ayudar en la casa. Así era. Los cubanos se sumaron como un nicaragüense más. Y ustedes oyeron cómo era, ¿no? O sea, en la montaña de la libertad, ahí estaba prendida la semilla de Sandino y las figuras, los héroes de la revolución. La escuelita Arlenciú, en la comunidad del Parlamento, en el municipio de La Libertad. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.